Hablamos de clima, hablamos de carbono, pero nadie habla de comida. En la COP30, uno de los temas que ha abierto el debate es que sin agricultura no hay futuro. El episodio de hoy, COP30, la transición climática que debería comenzar con quienes alimentan el mundo. Y para hablar de este tema, tenemos un invitado especial. Estamos con Juan Carlos Alarcón, que es experto en temas de cambio climático y actualmente es secretario técnico de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático. Gracias, Juan Carlos, por estar en este programa. Bienvenido. Muchas gracias, más bien el gusto el mío. Efectivamente creo que la situación que estamos pasando de la crisis climática nos debería preocupar a todos y todas, ¿no? Porque el año pasado la Organización Mundial de Meteorología ya nos ha dicho que hemos llegado a 1.4 grados que hemos superado. Estamos a un punto de llegar al límite acordado en el Acuerdo de París. Entonces, esto sí es preocupante, ¿no? Para comenzar, justamente, tenemos que explicar primero qué es la COP, por qué se habla de COPs y por qué es importante referirnos a este espacio. Bueno, la COP es, es una sigla que quiere decir Conferencia de las Partes, pero viene sobre todo de la cumbre del Río en el 92, donde se crea este espacio multilateral, ¿no? En lo que están todos los países del mundo, y es un espacio que se habla principalmente de cómo vamos a resolver el calentamiento global, que es una preocupación sobre todo de la era industrial y sobre todo actualmente. Y en ese marco, entonces, todos los años se lleva esta convención, ¿no? O la conferencia de las partes, y este año en Brasil, la semana pasada, digamos, ha cerrado la COP30, ¿no? Es decir, ya vamos, en realidad, 31 años de negociación, de discusión, y uno podía decir, tal vez la siguiente pregunta puede ser, ¿cuánto hemos avanzado en los 31 años sobre este tema, ¿no? Como mencionas, hay varios temas dentro de la agenda climática, pero en este episodio nos vamos a referir a uno de los temas que también se debate, ¿no? en las COPs, como es, por ejemplo, el tema de la agricultura, la producción de alimentos. ¿Cuál ha sido el análisis que se ha realizado en este último espacio? Porque podríamos hablar de varios, ¿no? Pero queremos hacer énfasis justamente por este tema que también nos llama mucho, ¿no? La atención. Sí, tal vez un previo es, cuando estamos hablando del calentamiento global, tenemos que tener en cuenta cuáles son las causas principales, es decir, qué es lo que está calentando el planeta, ¿no? Y ahí el dato, sobre todo la ciencia, dice que casi cerca al 70% es por la industria fósil, es la explotación de petróleo, gas y carbón principalmente, ¿no? Y el segundo que más genera emisiones es el tema de la deforestación, y uno nos preguntemos para qué se deforesta, y es un poco, creo que también en nuestro país tenemos muy cerca esto, y las respuestas principalmente se deforesta para el tema de la ampliación de la frontera agrícola. Entonces, está ocupando, digamos, entre ambos, ¿no? Entre el sector de la industria fósil y el tema de la deforestación, vinculado principalmente a la agroindustria, estamos hablando que son los responsables un poco más, casi cerca al 90%. Es decir, entonces, si queremos resolver o enfriar el planeta, voy a hablarles un poco más para que se entienda, es que tenemos que atacar a estas dos principales causas, ¿no? Y como te decía, una de las causas, o la segunda causa, tiene que ver con la deforestación y el tema de la producción agropecuaria, ¿no? Porque mayormente se deforesta para eso, es decir, para plantar y para ganadería, ¿no? Principalmente. Entonces, la discusión va en dos sentidos, en el sentido de que
el sector agropecuario es el que emite emisiones, como decía, como el segundo sector que emite más emisiones, pero también es el sector que más impactos está recibiendo del cambio climático, ¿no? Y eso podemos nosotros también decir, cuando hay una sequía, ¿cuál es el sector donde se pierde? Es la producción. Cuando hay inundación, nosotros hemos visto claramente en el Beni, principalmente afecta a la ganadería, ¿no? Entonces, va por los dos sentidos. Si bien es el que emite para el calentamiento global, pero también estás recibiendo ya los impactos, ¿no? Justamente como mencionas, este tema son como las causas estructurales, ¿no? Pero también en estas COPs vamos hablando de quiénes pueden ser, en este caso, aliados para poder enfrentar el cambio climático. Y se habla mucho de los pequeños agricultores, la pequeña agricultura, que en este caso es la que menos apoyo tiene, ¿no? Entonces, ¿cuál es el debate en el tema de financiamiento climático respecto a ese tema? Sí, tal vez un poco hablando en el lenguaje de esto de emisiones, ¿no? Es el que les decía, ¿quién contamina más, digamos? Y ahí no podemos poner al mismo saco a todo el sector agropecuario, porque hay también sectores que producen más bien no emitiendo, más bien recibiendo, ¿no? Que es lo que se llama la captura del carbono, ¿no? Y eso mayormente pasa con los pequeños productores y principalmente por la agroecología, sistemas agroforestales y otros sistemas de producción que no están generando emisiones, sino más bien están, si quieres, de alguna forma recibiendo las emisiones, ¿no? Entonces, el otro debate que ha sido de esta COP, esto que se llama la transición, ¿no? Es decir, no podemos pues, de un día a otro dejar la industria fósil. Imagínense ustedes su vida sin petróleo, gas y carbón. O imagínense ustedes su vida sin la agroindustria, ¿no? Es decir, no es posible, ¿no? Entonces, por eso se llama de transición, es decir, tenemos que transitar de una forma, en este caso, de una forma de producción que genera emisiones a una forma de producción que genere menos emisiones, ¿no? Lo mismo pasa, digamos, en la transición energética. Tenemos que avanzar de la industria fósil, ir dejando poco a poco y avanzar a otra forma energética, ¿no? Entonces, pero ahí está el problema principal, es decir, actualmente en la discusión, en la COP, es solo discurso, es decir, todos están de acuerdo que tenemos que enfriar el planeta y la única forma de enfriar el planeta tenemos que dejar bajo suelo la industria fósil y tenemos que ver otra forma de producción que no sea el actual que estamos desarrollando a nivel global. Pero nadie se anima a decir ya cuánto cada año vamos a reducir. Por ejemplo, en nuestro caso sería el tema de deforestación, que todos los años estamos deforestando promedio 300.000 hectáreas año para la ampliación de la frontera agrícola. Si nosotros quisiéramos avanzar o transitar, tendríamos que avanzar en reducir, ¿no ve? ¿Y qué significaría reducir? Significaría que potenciemos otras formas de producción o necesariamente en el mismo espacio que ya está deforestado, cómo mejoramos, por ejemplo, los rendimientos, cómo mejoramos, digamos, otra forma de producción. Entonces, esta discusión, sobre todo los sectores que están vinculados, yo diría, a estos grandes transnacionales que son los principales, digamos, dueños de producción, pero también de alimentos. Estamos hablando de los vinculados a Monsanto, a Bayer. Es decir, están planteando sobre todo el problema que ellos dicen es que por los impactos del cambio climático vamos a tener hambruna, es decir, vamos a tener inseguridad alimentaria. Entonces, para no tener eso, lo que ellos están diciendo es más bien profundicemos los transgénicos, la biotecnología, es lo que también nuestros agroindustriales en Bolivia plantean, es decir, ¿no? Es decir, de una vez liberemos, que aceptemos más transgénicos, que haya mayor importación de
de semillas, de agrotóxicos, de todo este paquete, digamos, ¿no? Pero no se discute que eso mismo, aunque tú puedas liberar, traer cada año más o implementar transgénicos, si no, si no vamos a la causa principal, vamos a seguir teniendo problemas cada año más y más. Entonces, no sé si habrá tecnología o biotecnología que realmente soporte el calentamiento global. Entonces, ¿dónde queremos llevar? Y esto es un poco el planteamiento que hay desde los pueblos, desde los territorios, desde los pequeños productores, es más bien repensar o volver, digamos, a las formas de producción tradicionales que no emitían grandes cantidades o no emitían o no emiten emisiones, ¿no? Y esto es lo que no se quiere escuchar, ¿no? En las COPs. Es decir, todos, creo, en la COP están guardando, digamos, su negocio, están, digamos, resguardando también sus intereses económicos. Por eso es que no avanza, ¿no? Es decir, fíjense, digamos, 80 países han dicho, hagamos una ruta para cómo transitar de la industria fósil a otra fuente de energía, y hagamos la ruta de una transición o eliminación progresiva, ¿no? Es decir, quiere decir poco a poco, ni siquiera se dice en cuántos años, ¿no? Pero ni a eso quieren muchos países, por ejemplo, sobre todo los países eh, que su principal fuente de ingresos es la industria fósil, por ejemplo, los países árabes, ¿no? Pero tampoco nuestro país, por ejemplo, quiso firmar porque dijeron, no, es que nosotros tenemos todavía, eh, tenemos muchos recursos que provienen del gas, ¿no? Eh, y lo mismo pasa en el tema agropecuario, ¿no? Entonces, yo creo ahí, digamos, no sé hasta dónde se va a poder estirar, si quieren, esta línea, ¿no? Que se llama en la ciencia el punto de no retorno, porque si pasamos el punto de no retorno, el impacto no solo va a ser eh, para los pobres, va a ser para todos, ¿no? Es decir, para los que viven en el campo y en la ciudad. Es decir, yo el ejemplo que pongo siempre, eh, y ustedes pueden constatar también, es, por ejemplo, cuando llueve en Cochabamba, una lluvia torrencial de 30 a 40 minutos, nuestro sistema fluvial no está para eso, se inunda. ¿Por qué? Por el calentamiento global ya no llueve como hace 20 años, porque en 40 minutos llovía menos cantidad, pero teníamos más lluvia de más tiempo. Hoy las lluvias son torrenciales y eso es lo que siempre vamos a tener. Entonces, fíjense también, nuestra infraestructura urbana no está para eso, ¿no? Es decir, imagínense una lluvia de 3 horas, Cochabamba se inunda, ¿no? No soporta, ¿no? Entonces, estos son los impactos del cambio climático. No solo es una cuestión de allá ajeno, del que produce, no, está aquí en nuestra casa, en nuestra puerta, ¿no? Los impactos, ¿no? Tal vez podríamos hacer énfasis en este tema de la transición justa, qué implica, y ver desde el lado de Bolivia prácticamente qué prácticas o experiencias podemos tener incluso que pueden inspirar para poder hablar de la transición justa. A ver, el debate, digamos, bueno, yo creo que todos entendemos el verbo transitar es ir de un lugar a otro, ¿no? Lo que hoy está pasando en la transición energética es, se han abierto dos caminos, ¿no? Seguimos por el camino de la industria fósil, pero hemos abierto otro camino que es de las energías renovables, ¿no? Que además, por ejemplo, hay para las energías renovables que, que es importante, ¿no? ¿Qué minerales son importantes? Principalmente es el litio, el cobre, cobalto y lo que se llama las tierras raras. Y para explotar litio, cobre, cobalto o tierras raras, se están quemando millones de litros de industria fósil. Entonces es como que no es tampoco tan cierto esta transición limpia, porque al final, ¿no?
y creo que no sé si será posible, ¿no? Es decir, no sé si realmente, o los autos que nos venden, por ejemplo, que son con batería de litio, pero ya viene esa batería de litio con millones de litros de industria fósil quemado, ¿no? No es que, está bien, no vas a quemar, posiblemente ya no necesitas gasolina, pero ya ha quemado millones de litros de gasolina para que te vendan y encima te venden demasiado caro. Entonces se está volviendo también en un negocio, eso que se llama el negocio verde, ¿no? Pero volviendo a lo que tú preguntabas, lo mismo está pasando en el tema de agropecuario, ¿no? Entonces, Monsanto, el propio FAO ha entrado a esta lógica. Nos están hablando, por ejemplo, de agricultura climáticamente inteligente o producción verde o la producción de monocultivos de forma ecológica, pero a grandes cantidades. Entonces, la etiqueta verde es lo que vamos a tener y creo que en Europa, en Estados Unidos, en los supermercados ya, es decir, una de las figuras, digamos, uno de los marketing que se pone para la venta es la etiqueta verde, pero en realidad de verde solo tiene la etiqueta, es decir, no tiene más, ¿no? Entonces, eso también está apareciendo aquí y de hecho, por ejemplo, aquí en Bolivia ya tenemos la ganadería sostenible o ecológicamente sostenible en Beni, en Santa Cruz, que además están recibiendo recursos de financiamiento climático para esto, pero realmente uno dice, realmente serán sostenibles, ecológicos, como lo están planteando. Entonces, hay mucho cuestionamiento y en todo caso, digamos, se está poniendo más la etiqueta o el eslogan, ¿no? Entonces, frente a eso, digamos, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, tampoco podemos nosotros quedarnos ahí y justamente tu pregunta va en ese sentido. Y yo creo que ahí hay experiencias de producción agroecológica que se pueden constatar. ¿Cómo no potenciar aquello que realmente, o este vínculo que hay entre los productores y consumidores, que creo que también es muy importante, digamos, porque sabes realmente, no es la etiqueta, sino realmente sabes de dónde está viniendo y generas confianza, ¿no? Y creo que también la producción de sistemas agroforestales o la gestión integral del bosque sin deforestar, esto también de los frutos amazónicos, creo que son ejemplos, yo diría, y, y no es de menor, no es que es una economía de marginal, ¿no? Hay un dato que ahorita no recuerdo, pero eh, un año la recolección de la castaña, es decir, de almendras en el norte amazónico, ha superado en exportación a la soya, ¿no? Si nosotros potenciaríamos, porque eso no tiene ningún apoyo estatal, ¿no? La gente recolecta como puede, eh, a las beneficiarias, las intermediarias que en gran parte son los que más ganan, pero fíjense, digamos, ha habido un año que ha aportado más al país que la soya. Y hoy nos quieren vender, ¿no? Como que la soya nos va a salvar de la crisis económica, cuando hay otros productos. Podemos poner también el otro ejemplo de la quinoa, aunque la quinoa después se volvió en un monocultivo que ha destruido, digamos, los ecosistemas. Pero, es decir, no estamos hablando de una cuestión marginal, ¿no? Porque cuando hablamos también de producción familiar campesina, a veces pensamos que es de pobres, ¿no? No, es decir, el futuro o en el futuro de lo que estamos hablando, ese campesino puede generar mucho más economía porque tiene mucho potencial en este debate, sobre todo si queremos enfriar el planeta, ¿no? Y además que está aportando con alimentos nutritivos, con alimentos diversificados, ¿no? Porque ese es también uno de los temas que hemos tratado en uno de nuestros programas y que pues, nos hace ver la importancia que tiene la agricultura familiar, campesina, incluso agricultura familiar que desarrollan los pueblos indígenas, ¿no? Quería consultarte, Juan Carlos, también este tema del financiamiento climático, como mencionas que hay para ciertas actividades, pero ¿qué pasa en el caso de los pequeños productores? No solamente en Bolivia, en otros países, ellos reciben, ¿no? Es un tema que todavía está pendiente dentro de la COP30. Eh, a ver,
el tema del financiamiento climático se han creado, hay varios programas, ¿no? Está, por ejemplo, el Fondo Verde, está el GEF, está el Fondo de Daños y Pérdidas, ahora se ha creado, por ejemplo, el TFF, que es un financiamiento para los bosques tropicales. Todos los años o en todas las COP se crea algún fondo, ¿no? El problema de esos fondos, primero que son fondos que no vienen necesariamente de recursos públicos, porque esto fue la demanda principal el año pasado en la COP29, el tema principal era financiamiento, ¿no? Es decir, ¿cómo se cuantifica, digamos, cuánta plata necesitamos, ¿no? Entonces, eso se llama cuantificado, digamos, para afrontar y realmente lograr el Acuerdo de París que dice que no calentemos más allá de los 2 grados y hagamos el esfuerzo de 1.5. Entonces, vean la pregunta, para cumplir eso, ¿cuánta plata necesitamos? Y la respuesta de la ciencia era que necesitamos por lo menos 5 trillones de dólares anuales. Entonces, y se pregunta, ¿quién va a dar ese dinero? ¿No? Por lógica y por responsabilidad, los países del sur, los países del sur global dicen, los que han contaminado, que son principalmente los países del norte. Los países del norte, ya el 2009, en Copenhague, se comprometieron a dar 100.000 millones de dólares anuales como financiamiento climático. Y el año pasado ellos dijeron, nosotros hemos cumplido y eso hemos dado más. Es decir, ¿qué han sumado? Han sumado todo lo que ha venido del norte hacia el sur, incluidos los créditos. Entonces, la pregunta principal fue, y todavía no está así claramente definido, ¿qué es financiamiento climático o qué se puede considerar como financiamiento climático? Porque si yo te presto, aunque sea para adaptación o para mitigación, es decir, eso es un préstamo, ¿se podrá considerar como financiamiento climático? Los del sur dicen que no, pero los del norte dicen que sí, porque al final es dinero que te estoy dando para que te adaptes o para que mitigues. Por ejemplo, ¿no? Puedo poner ahí un ejemplo, es decir, tú te puedes prestar, por ejemplo, para en Cochabamba implementar un sistema de buses eléctricos, ¿no? Un país del norte te puede prestar. Pero eso es financiamiento climático. Posiblemente sí es para un tema de mitigación, porque así el parque automotor de Cochabamba ya no va a poder contaminar y vamos a reducir emisiones. Pero no es un financiamiento que viene, digamos, y que en este caso, digamos, el que recibe debería tener una decisión autónoma de qué hacer con esa plata, porque es como una deuda que tienes con los países del norte por el daño que han hecho. Pero en este caso viene como un crédito. Entonces, todos estos temas están en la mesa de debate, ¿no? Y se generan, digamos, ¿por qué no acceden los pequeños productores? ¿Por qué no acceden, por ejemplo, hasta instancias públicas departamentales o nacionales? Es decir, pongamos el caso de Bolivia. Bolivia, ¿a qué financiamiento climático ha accedido en los 31 años, digamos, que se discute eso? Yo diría a 2 o 3, ¿no? Por ejemplo, hay un financiamiento que ha logrado la FAO, creo que es para el tema de frutales, ¿no? Durazno y no sé qué más, sobre todo en los valles, que creo que son como 32 o 35 millones de dólares, ¿no? Que han accedido el año pasado. Ahora está accediendo no sé qué se llama, el Banco Productivo de Desarrollo, no sé si se llama así, pero ellos están accediendo a otro fondo que todavía no lo tienen, que va a ser para prestar a los productores, ¿no? Entonces, más no sé, creo que a pequeñas cosas posiblemente, pero ¿por qué, digamos? Porque se han generado una burocracia detrás de esto, ¿no? Además, tienes que tener capacidad técnica de elaboración de los proyectos a diseño final. A veces ni siquiera tienen los estados para contratar, digamos, a un equipo especializado para un proyecto a diseño final, porque eso también tiene un costo, ¿no? Es decir, y quiero seguir con el ejemplo, ¿no? Pongamos el ejemplo de
de los buses eléctricos o transporte eléctrico en Cochabamba. No es pues cuestión de decir, necesito un proyecto a diseño final y seguramente eso tiene un costo que lo tiene que pagar en este caso el municipio de Cochabamba. ¿Tendrá capacidad para eso? ¿No? Para luego posiblemente presentar, por ejemplo, ese proyecto al Fondo del Clima, que, por ejemplo, sí podría financiar. Pero este primer paso posiblemente para muchos países o municipios ya es un límite. Segundo, el proceso burocrático, ¿no? Entonces, ahí lo que están planteando sobre todo los pueblos indígenas es que haya un financiamiento directo, ¿no? A los territorios, sobre todo para apoyar los sistemas de producción más bajo conocimientos ancestrales. Entonces, pero eso sigue en debate. eh, en el fondo lo que yo pienso es que los del norte lo que están haciendo es lo imposible o lo posible para no dar plata y nos ponen a discusiones de decir, pero ¿cómo va a funcionar? ¿Quién lo va a administrar? Eh, ¿Cómo vamos a calificar? Entonces, ese es el debate, pero por detrás es decir, mejor si no logramos un acuerdo, porque así, como no están claras las cosas, entonces me desligo de la responsabilidad, ¿no? Es un tema complejo, como mencionas, Juan Carlos, justamente porque eh, vemos que, por una parte, tal vez, no sé si conviene tener financiamiento climático o más bien impulsar desde nuestros países políticas que nos ayuden, por ejemplo, a transitar a sistemas alimentarios, por ejemplo, más sostenibles, ¿no? Como estamos hablando en el caso de los frutos del bosque, prácticas que realizan los territorios, y creo que eso es un tema, ¿no? Para tratar, no sé si en las demás COPs hay que seguir insistiendo con este tema del financiamiento climático. Mi reflexión es esto, no podemos, es decir, no podemos agachar la cabeza o por el tema de justicia tenemos que seguir insistiendo que los países del norte tienen que pagar por el daño que han hecho. Eh, eso no podemos dejar de lado, ¿no? Pero lo segundo es también, yo os digo, para ser más dignos en nuestra protesta o en nuestra exigencia, también hagamos nosotros, ¿no? Y creo que ahí es también lo que tú dices, efectivamente, ya el municipio, la gobernación o el Estado central debería también apostar por estas formas de producción que han sido históricamente excluidos hasta en el gobierno progresistas, ¿no? Es decir, y hoy lo que estamos viendo es el gobierno actual, es decir, con los que está sentado es con la agroindustria. Pareciera que el otro sector productivo no existiera, ¿no? Entonces, hay que exigir también que nuestro país, nuestro Estado también ponga recursos, pero también exigir a los del norte que paguen por el daño que han hecho. Eso no podemos dejar de lado, ¿no? En ese marco, ¿por qué es importante seguir insistiendo con las COPs? ¿Por qué es necesario estar como observadores, participando como sociedad civil? Es muy importante porque por ahora es el único espacio multilateral que existe en la cual se puede conversar, hablar, plantear, proponer, ¿no? Eso por su existencia. Lo otro por la participación es eh, lo que se ha logrado o lo poco que se ha logrado es gracias, yo diría, a la presión que ha habido ahí adentro de la sociedad civil. Imagínense una COP sin sociedad civil, ahí la industria fósil va a hacer lo que le da la gana para su lado, ¿no? Entonces, es también para eso, para ir frenando, para ir denunciando, para ir protestando y ojalá también se pueda lograr otras cosas a favor, ¿no? Que hay muy poco, pero sí se logra algunas cosas, ¿no? Pasando también a este otro tema, es necesario hablar de la crisis económica que vivimos en nuestro país y que ahora vemos con el actual gobierno que está viendo algunas posibilidades, algunas alternativas, pero ¿a qué nos puede llevar todas estas negociaciones y todos estos planes, digamos, que se están desarrollando, sobre todo en este ámbito más que todo ambiental?
A ver, claramente, digamos, lo que está planteando actualmente el gobierno para afrontar la crisis económica es profundizar el extractivismo, ¿no? Es decir, y ahí hay una gran contradicción y no sé, el eslogan que están poniendo, eh, producción y sostenibilidad, digamos, ¿no? Es como producir sosteniblemente, pero no sé si será aquello posible en la forma de producción, ¿no? Eso por una parte, y eso lo que nos va a llevar es realmente a mayor deforestación, a mayor contaminación de los ríos por la explotación minera. Es decir, se nos viene, digamos, una etapa bastante complicada, digamos, sobre todo para el medio ambiente, ¿no? Y los que hacemos la defensa de los derechos ambientales, pero también derechos de los defensores ambientales. Un dato, digamos, aquí, la participación de Bolivia en la COP, eh, ha ido el vicepresidente Lara y uno se pregunta, ¿a qué ha ido? Pero él ya dice ya a qué ha ido, ¿no? Él no ha ido a plantear posición política de esto del norte, del sur, de justicia climática, él ha ido a buscar plata para afrontar, digamos, a la crisis climática y ha hecho reuniones, por ejemplo, para el tema de venta de carbón, ¿no? Entonces, él, de hecho, ha planteado de que va a promover una ley que promueva lo más rápido posible para que Bolivia pueda vender carbono, ya sean a los países o a las industrias, y de ahí pueda venir plata, ¿no? Puede venir plata, de hecho a otros países ha ido, pero ha generado muchos más problemas, no hay transparencia en eso, los que se lo llevan la mayor parte son los intermediarios, pero esto no resuelve el calentamiento global. El, la venta de carbono es como una etiqueta que hacen las empresas o los países de comprarse el derecho a seguir contaminando, ¿no? Entonces, eh, y lamentablemente, digamos, eso es lo que ha hecho Bolivia con el ministro Justiniano, han ido a hacer negocios de carbón, ¿no? Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por haber compartido este diálogo sobre la COP30, pero haciendo énfasis sobre todo en la transición justa y también el tema de los sistemas alimentarios o lo que es la agricultura, ¿no? Son temas claves para poder garantizar sobre todo el derecho a la alimentación, pero también que contribuyan a poder enfrentar el tema del cambio climático. Entonces será hasta otro programa, Juan Carlos. No, muchas gracias y creo que quiero decir dos cosas, ¿no? Es decir, nuestra lucha puede ser en esos espacios, pero también una lucha más cotidiana, ¿no? Esto de, porque al final de cuentas, eh, ¿por qué estas grandes industrias existen y siguen demandando? Porque hay gente que consume sus productos, ¿no? Y somos nosotros también los que decidimos qué consumir, qué comer, y creo que también desde ahí podemos hacer un frente, ¿no? Esta es la primera temporada de nuestro podcast Voces por la Justicia Climática y los Territorios, que puedes escuchar en nuestras plataformas. Si tienes alguna sugerencia respecto a algún tema puntual, puedes escribirnos en los comentarios. Será hasta la próxima.